buenas tardes, me presento. Me llamo Ernesto Jiménez López, soy licenciado en Historia, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y actualmente, bueno, desde hace 9 años me desempeño como guía general de turistas acreditado por la Secretaría de Turismo. Vamos a iniciar. Yo como historiador, pues estuve investigando acerca de este tema que vamos a tomar mucho en cuenta, que comenzó desde hace mucho tiempo, pero últimamente, bueno, sobre todo en los albores del siglo XXI, tuvo muchísimo impacto a nivel mundial. En este caso, les voy a hablar acerca de lo que es la historia del bioterrorismo. ¿Por qué el bioterrorismo? Pues bueno, es una nueva forma, bueno, principalmente en el siglo XX, una diferente forma en la que se puede crear un tipo de eh, terror psicológico en la población al utilizar otros métodos para poder obtener sus objetivos. Bueno, las personas u organizaciones que se encargan de obtener eh, algún beneficio o de querer manifestar alguna opinión o alguna demanda utilizando esta nueva forma que es pues prácticamente indetectable porque el bioterrorismo pues está muy ligado principalmente con lo que obviamente estamos familiarizados, la guerra biológica, y cuando hablamos de la guerra biológica estamos hablando acerca de microorganismos. Sí que esto no siempre se entendió. La gente durante la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna, prácticamente hasta la invención del microscopio, es que se sabe que las enfermedades son transmitidas por microorganismos, llámense bacterias o llámense virus. Sí, entonces, a partir del conocimiento que se tiene de este nuevo tipo de arma, que es en este caso la guerra biológica, la guerra bacteriológica, es de que se cobra un nuevo sentido acerca de cómo infundir terror en la población. Pero si quieren conocer un poco más, quieren entender un poco más acerca del por qué pues estuvo aconteciendo esto, les voy a dar un pequeño bosquejo, una introducción, los antecedentes, porque siempre se tienen que tener antecedentes para poder conocer las consecuencias, es decir, causa-consecuencia. Como introducción, pues tenemos las primeras armas biológicas. Las primeras armas biológicas van a ser utilizadas durante la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Sí? Es decir, cuando únicamente no se requería de artillería para poder lograr los objetivos en una guerra, sino en este caso vamos a utilizar una forma de terror psicológico en una nueva, en un sitio, vamos a decirlo así. Porque, bueno, durante la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, pero principalmente la Edad Antigua y la Edad Media, la mayoría de las batallas que se peleaban o las guerras no eran guerras de ejércitos contra ejércitos. Tenemos ejemplos de esto que sucedió, pero tenemos más ejemplos de lo que es, por ejemplo, el asedio. Sí que es un poco más económico, sí, para el ejército, la nación, que está sitiando un lugar. Sí, por ejemplo, tenemos las más usadas, sí, en este caso, era el utilizar cadáveres de personas que habían muerto por una epidemia. En este caso, lo más común en la Edad Antigua, pues era la peste bubónica y la peste neumónica. Ellos no sabían cómo se contagiaba, pero lo que sí sabían era su efectividad en cuanto a mortandad, porque prácticamente tenían entre un 80 a 100% de mortandad, tanto la peste bubónica como la peste neumónica. ¿Cómo le hacían? Pues simplemente arrojando estos cadáveres, utilizando catapultas, utilizando trebuquetes para traspasar las murallas de la ciudad en sitio y así esparcir la enfermedad. Lo que ellos más o menos durante este tipo de uso de este tipo de armas bacteriológicas para sembrar el terror, sabían que, bueno,
era transmisible a través de las ratas, pero no sabían que las ratas eran las portadoras, ¿sí?, de las pulgas, y estas a su vez eran las portadoras, ¿sí?, de estos eh, patógenos, ¿no? Que en este caso estamos hablando de esta bacteria de la peste bubónica y la peste neumónica, pero también tenemos lo que es la viruela. Los tuvimos en la edad antigua las grandes pandemias, vamos a llamarle, que azotaron al mundo mediterráneo. Al menos tenemos dos grandes registros, que es la peste bubónica durante el reinado del emperador Marco Aurelio, ahí hacia el 181 después de Cristo, que estaba él gobernando, y también después tenemos la peste justiniana, que el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, trajo del Medio Oriente cuando saquearon y sitiaron una ciudad, y ahí fue cuando la trajeron al mundo mediterráneo y se esparció también. Y la más reconocida de todos, la más mortal, pero esto no tuvo que ver con ningún eh, propósito de sembrar terror, pues fue la famosísima peste negra, que fue bubónica entre 1347 a 1352, que redujo la mitad, bueno, dependiendo de la región, pero al menos en Europa, estamos hablando entre el 40-50% de la población murió por esta bacteria. Pero bueno, de aquí nos podemos remontar ya más al siglo XX, porque en el siglo XX es aquí cuando vamos a empezar a ver ya el uso de elementos, de patógenos, ¿sí?, para poder ganar una guerra o sembrar el terror. El primer ejemplo lo tenemos a principios del siglo XX, ¿sí?, con la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Sí, aquí el que se utilizó fue el antrax maligno. Ajá. Lo utilizaron los alemanes contra los rusos, contra los estadounidenses, contra los ingleses, los franceses y los rumanos. Sí, y pues bueno, también lo mismo se utilizó, o lo utilizaron los alemanes para infectar caballos en el frente oriental contra los rusos, porque para cuando un caballo se infectaba de antrax, entonces ya no podía alar lo que era la artillería, es decir, los cañones, y por ende inutilizaba la artillería del ejército enemigo. Bueno, después de esto, pues bueno, viene la famosísima gran pandemia, la gripe española, que no es porque haya surgido en España, se originó en Estados Unidos, pero el primer reporte de esta, pues fue en España, por eso se llama la gripe española, que se dio entre 1918 a 1920, que mató a 100 millones de personas alrededor del mundo en un un lapso muy corto de tiempo. Cuando estábamos hablando que éramos aproximadamente 1.000 millones, poco más de 1.000 millones de personas en 1900, quiere decir que murió aproximadamente el 10% de la población mundial. Eso es bastante alto. Bueno, esto no vuelve a ocurrir, el uso de patógenos, sino hasta 1927, cuando comienza a haber, tanto en Chicago, por ejemplo, en 1927, una serie de cuestiones políticas que orillan a dos estudiantes por cuestiones políticas para boicotear elecciones, ¿sí?, envenenar el agua con tifoidea, con el propósito de que la población entrara en pánico y no saliera a votar. Pero bueno, y aparte estos sujetos fueron los primeros en crear una organización con estos fines terroristas utilizando agentes patógenos. Se le conocía como la RICE, que fue fundada por Schnauda, uno de los estudiantes que participó en el envenenamiento del agua. De ahí lo podemos rastrear también a 1984 en Oregon, también en Estados Unidos, que
para sembrar también el terror en la misma cuestión política, se utilizó la salmonela para infectar alimentos. Ajá, pues así, bueno, todo lo que tenga que ver con lo comestible que pueda albergar a este agente y pues bueno, ahí crear las condiciones para evitar que la gente saliera a votar. Después, el más grande que se ha hecho más visto, la notoriedad, sobre todo por los medios, bueno, ya estamos hablando de hace 22 años, fue el ataque con Anthrax, no nada más en Estados Unidos y en Chile. En Estados Unidos se enviaron una serie de sobres que contenían este agente patógeno y lo que sucede es que, bueno, no nada más es al Congreso, sino también se le hace llegar a congresistas, de los cuales pues 22 salen infectados y de este resultado de este ataque pues solamente tenemos 7 sobrevivientes. Y en Santiago de Chile sucedió lo mismo. Ahí el número fue un poco menor. Bueno, fueron desafortunadamente 5 personas las que murieron por la liberación de Anthrax. Y bueno, no nada más podemos decir que aquí termina el uso de agentes patógenos. Inclusive también se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración para dar hepatitis a los prisioneros de guerra. Pero también últimamente eh, países como Estados Unidos, Rusia, Libia, China, Egipto y Corea del Norte continúan desarrollando armas biológicas que obviamente están prohibidas por la Convención de Viena, desde ya bastantes años, pero es un recurso muy efectivo porque a lo mejor no es tan mortal como si estuviéramos hablando del ébola, ¿sí? Pero sí es un arma de disuasión. Así es como, ¿qué es lo que hacen estos países? ¿Qué es más barato? ¿Producir armas atómicas o producir armas biológicas? Ambas tienen un objetivo, que es la disuasión. Es decir, que yo puedo utilizar esto para crear un terror psicológico. Eh, si yo le digo a un país, yo tengo una bomba H, ese país no me va a amenazar. Lo mismo si yo le digo a un país, yo a lo mejor tengo esto, entonces no me obligues a utilizar. Pero organizaciones no tanto terroristas como podemos ver como Al Qaeda, ¿sí? O los talibanes, que recurrieron a esto, no recurrieron tanto al terrorismo biológico, ellos se fueron por lo más convencional, con lo que menos se requiere una preparación científica, que es pues, principalmente los explosivos y las armas largas, ¿no? Para crear un tipo diferente de terrorismo, vaya psicológico, pero no biológico, ¿sí? Bueno, esto es en general lo que yo pues, les podría comentar a grandes rasgos para tomar en cuenta ahora que, como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Que se tiene que replantear entre los países miembros de la ONU, entre los países miembros de la OTAN, acerca de llegar a una serie de acuerdos para, no es de disminuir, como si habláramos de ojivas nucleares, sino de inhibir o desaparecer los programas de desarrollo de armas biológicas, porque esto pues se puede salir de control. Y bueno, pues cuando algo se sale de control y algo tan pequeño, pues es bastante difícil de combatir. Eso lo vimos en la pandemia 2020 que todos vivimos. Pues bueno, sin más por el momento, pues espero les haya sido entendible, así que no haya habido ninguna duda acerca de la historia del bioterrorismo y cuál es su contexto actual. Pues muchísimas gracias por prestarme toda su atención.